Hola a todos, seguimos con el tema de funciones y en esta sesión os voy a explicar cómo calcular la simetría de una función. Primero os la voy a explicar gráficamente y luego os la explico algebraicamente, cómo se calcula. Una función puede presentar dos tipos de simetría. Puede presentar uno de estos dos tipos o ninguno. Una función puede no tener simetría. La primera es una simetría respecto. Voy a ponerlo aquí, sería respecto al eje Y, al eje de ordenadas. Y la otra simetría sería respecto al origen de coordenadas, es decir, al punto 0, 0. Veis que aquí el eje Y, el eje de ordenadas, haría de eje de simetría de esta función. Eso ocurre cuando f de menos x es igual a f de x. Es decir, para cada valor de x en negativo, por ejemplo, f de menos 3. Cuando la x vale menos 3, la y vale esto. Pues la f de 3 también vale eso. F de menos 2 vale eso. Vale ese valor de y. Pues f de 2 también va a valer ese valor de y. Es decir, f de menos x es igual a f de x. En ese caso, se dice que tengo simetría respecto al eje y. Y se dice que es una función par. Es una función par. Cuando tengo simetría respecto al eje, respecto al origen de coordenadas, respecto al punto 0, 0, lo que ocurre es que f de menos x es igual a menos f de x. Es decir, f de menos x, por ejemplo aquí cuando la x vale menos 3, f de menos 3 es igual a f de 3 al mismo valor que cuando la x vale, bueno, aquí no es 3, aquí cada dos cuadraditos vale 1, pues esto sería menos 1,5, aquí sería 1,5, ¿vale? 3 medios. Bueno, os decía, cuando tengo f de menos x, f de menos 1,5, ¿vale? Eso, pues es el mismo valor que f de x, que f de 1,5, el mismo, pero en negativo. Por eso digo que f de menos x, es igual a f de x, pero en negativo, a menos f de x. Al mismo de aquí, pero en negativo. En vez de 1, pues menos 1. ¿Vale? Esa es la simetría respecto al origen de coordenadas. Y en este caso se dice que la función es... Ay, perdón. En este caso se dice que la función es impar. ¿Vale? Bueno, vamos a ver esto con dos ejemplos. Os voy a poner dos ejemplos de funciones y vamos a estudiar la simetría para que veáis lo que hay que hacer. Aquí eliminamos esto también. Vale, vamos a estudiar la simetría de las siguientes funciones. Primera función, f de x igual a x cuadrado menos 4. Lo primero que tenéis que hacer siempre que calculéis, que estudiéis la simetría, es calcular f de menos x. ¿Cómo se calcula f de menos x? Pues en la función, cada vez que aparezca una x, la sustituyo por menos x. En este caso sería menos x al cuadrado. ¿Cuánto es menos x al cuadrado? Pues x al cuadrado. ¿Vale? Se quedaría x cuadrado menos 4. Entonces, lo que me tengo que preguntar es, f de menos x, es decir, x cuadrado menos 4, ¿es igual a f de x? ¿Es igual a la función que me dan al principio? Sí. Como eso sí ocurre, pues resulta que f de x es una función par. ¿Vale? Tiene simetría respecto al eje Y. ¿Vale? Y ya está. Ya he hecho la simetría de esta función. Otro ejemplo. B. F de x es igual a 3x menos x al cubo. Igual, para estudiar la simetría, calculo f de menos x. Sustituyo cada x de la función por menos x. Y tendría 3 por menos x, menos 3x, y aquí menos, y ahora, menos x al cubo sería menos un número negativo elevado al cubo negativo.
y luego x elevado a 3. Al final tendría menos por menos, más. ¿Esto es igual a f de x? ¿Es igual a la función que me daban al principio? No. Por lo tanto, no es par la función, no es simétrica respecto al eje y. Entonces, tengo que comprobar si es simétrica respecto al origen de coordenadas. Es decir, calculo menos f de x. Si menos f de x me da esto, me da lo mismo que f de menos x, entonces es impar. Si no, pues entonces digo que la función no presenta simetría y ya está, ¿vale? Menos f de x. ¿Qué es menos f de x? Pues coger la función y ponerlo todo cambiado de signo, es decir, menos la función. Y sería menos 3x más x cubo. Ahora, esto, menos f de x, que es lo que acabo de calcular, es igual que f de menos x. Entonces, como f de menos x y menos f de x es lo mismo, entonces f de x es una función impar y es simétrica respecto al origen de coordenadas. ¿Vale? Pues ya lo tenéis. Así se estudia la simetría de una función. Venga, adiós.